arde el fuego, Jesús lo está encendiendo, Él nos llama a reunirnos, vamos todos a su encuentro, somos suyos, Él es nuestro Señor, con amor nos abraza y nos une en comunión. Arde el fuego, Jesús lo está encendiendo, Jesús lo está encendiendo, Jesús lo está encendiendo, somos todos a su encuentro, somos suyos, Señor, tú me salvaste de la muerte, me diste vida, me libraste de morir. Ustedes, fieles del Señor, cántenle himnos, alaben su santo nombre. Has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. El llanto puede durar una noche entera, pero el goce llega al amanecer. Yo te alabaré, Señor, porque tú me liberaste y cambiaste mi lamento en baile, en risa y en canción. El llanto puede durar una noche entera, pero el goce llega al amanecer. Yo te alabaré, mi Dios, porque tú me socorriste cuando estaba enfermo y triste, me cuidaste con amor. El llanto puede durar una noche entera, pero el goce llega al amanecer. Dios escucha este clamor que levanta la esperanza y con agradecimiento por tu amor y compasión. El llanto puede durar una noche entera, pero el goce llega al amanecer, pero el goce llega al amanecer, pero el goce llega al amanecer.
Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberías. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos contestaron: Nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: Muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron. No. Jesús les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: Sígueme. Siempre estás viniendo, siempre que te vas, siempre que estás lejos, siempre cerca estás. Siempre tú eres otro, siempre eres igual, siempre te buscamos,
siempre vas a estar. Siempre es tu nombre, siempre vas a amar. Siempre, 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 siempre así serás. Siempre, 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 siempre vas a estar. Siempre, 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 vida nos darás. Siempre eres joven, siempre sin edad. Siempre estás hablando, siempre escucharás. Siempre eres sorpresa, siempre a comenzar. Siempre permaneces, siempre ya te vas. Siempre es tu nombre, siempre vas a amar. Siempre, 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 siempre así serás. Siempre, 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 siempre vas a estar. Siempre, 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 vida nos darás. Siempre. Hola hermanos, hermanas, es una alegría poder estar con ustedes en este día compartiendo el mensaje del Evangelio. Hoy vamos a hablar sobre redes vacías, sobre pescados que alimentan no solamente el estómago, sino la vida, y sobre la necesidad de organizarse para cumplir más eficazmente la misión. Ustedes saben que los evangelios, los 4 evangelios, fueron escritos para alimentar a las comunidades primitivas de cristianos. Especialmente el mensaje de hoy que nos da Juan es muy particular. Como ustedes habrán visto el domingo anterior, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, parece como que cierra la historia. Ahí hay un envío y después en el Evangelio final del capítulo 20 dice: y todas estas cosas fueron escritas para que puedan creer en el Hijo de Dios. Y ahí parece como que cierra. Sin embargo, el capítulo 21, sobre el cual estamos reflexionando, es como que se abre nuevamente y hay otros 3 relatos. ¿Por qué pasa esto? En realidad, el capítulo 21 de Juan fue un agregado posterior. Varios años habían pasado desde que el primer evangelio, sin ese agregado, había llegado a las comunidades. ¿Qué pasó en el medio que fue necesario agregar este nuevo capítulo como parte importante del final del Evangelio de Juan? Y habían pasado muchas cosas, habían pasado grandes dificultades, y la iglesia primitiva, la primera comunidad de Jesús, suena mejor llamarlo así, más que iglesia, porque todavía
no existía esa idea de una iglesia muy institucionalizada. La comunidad, la pequeña comunidad de hombres y mujeres que seguían a Jesús, estaban pasando momentos difíciles, momentos de persecución, de desprecio, de trabajos infructuosos. Y entonces fue necesario, para levantar el ánimo de esas comunidades, agregar estos 3 relatos sobre los cuales hoy muy brevemente vamos a hablar, que están pensados justamente para levantar el ánimo, para alimentar y para seguir. Estos 3 relatos son, el primero, lo que podemos llamar la pesca infructuosa. Como habrán escuchado en la lectura del Evangelio, los discípulos salieron a pescar de noche. Ya la mención, cuando el Evangelio menciona era de noche, significa que es más que un momento del día. Era de noche es una sensación del alma, del espíritu, de la comunidad. Era de noche, quiere decir, estaban muy apagados, muy caídos. Salen a pescar y en ese espíritu no pescan absolutamente nada. Ya estaban volviendo totalmente desesperanzados. Y se aparece en la orilla un hombre que le dice, ¿tienen algo para comer? Y Pedro toma la palabra y le dice, no hemos pescado nada. No se habían dado cuenta que ese hombre en la orilla era Jesús. Y ahí Jesús les dice, bueno, tiren las redes para el otro lado, para el lado opuesto al que estaban tirando antes. Tiraron las redes y nos cuenta el Evangelio que pescados tan grandes empezaron a poblar esas redes que no los podían sacar. Este ya es un mensaje a aquellas comunidades que estaban desesperadas, que estaban totalmente ciegas, porque no podían descubrir el fruto de su trabajo. Sin embargo, al ver al Señor resucitado, esa forma de pescar cambió. La presencia de Jesús resucitado los obligó a cambiar de perspectiva y a buscar otra forma de lograr los objetivos. Y allí lo que antes había sido una pesca infructuosa pasó a ser una gran pesca. Eso también nos pasa hoy, pensando en todo lo que hemos pasado como comunidades durante estos años de pandemia, de aislamiento, de soledad, de no saber cómo va a ser el futuro. Muchas cosas que tratamos de hacer como iglesia resultan escasas, pobres. Quizás desde hace más tiempo, aún antes de la pandemia, intentamos trabajos y notamos que no hay demasiado resultado. Y ese es el momento cuando necesitamos descubrir que tal vez está más cerca de lo que pensamos el Jesús resucitado, que a veces no lo reconocemos, como tampoco reconocían a Jesús los discípulos sobre el bote. Pero cuando nos dejamos sorprender por el Jesús resucitado, que nos dice, intentaron demasiado por este lado, ahora intenten por este otro. Se abre puertas de una perspectiva distinta. Se abre un nuevo desafío para las comunidades. Y ahí seguramente vamos a obtener frutos. Tal vez no los que pensábamos antes, lo que tal vez nuestra mente estaba estructurada a pensar y a esperar. Pero van a ser frutos
genuinos de una comunidad que estuvo dispuesta a echar las redes por el lado opuesto a la que los venía echando. Esta es una enseñanza muy importante para nuestras comunidades, que nos desafía a buscar nuevos caminos, nos desafía a intentar quebrar, tal vez por inercia, lo que venimos haciendo desde hace años y buscar el lugar donde nunca tiramos las redes y podemos descubrir que habrá mucho fruto y fruto en abundancia. El segundo relato es una consecuencia del primero, porque es cuando llegan a la playa y ahí ya estaba Jesús preparándoles un desayuno con pescado. Es interesante el tema del pescado. Ustedes saben que el primer símbolo del cristianismo no fue la cruz. La cruz se adoptó muchos años después. El primer símbolo del cristianismo era el pescado. Por sus letras, las palabras pescado en griego forman como un acróstico que significa Jesús, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Por ese motivo, ictus es lo que se denomina pescado en griego. Lo usaban los cristianos como símbolo de su pertenencia a la comunidad del resucitado. Y no es casualidad que sea el pescado que fue fruto del trabajo de la comunidad, fruto de haberse dejado influenciar por el Jesús resucitado. Ese fruto de las redes llenas fue lo que luego alimentó a la comunidad. Es Jesús, el ictus de Dios, el que alimentó a la comunidad con el mismo fruto de su trabajo. Y esto es también una enseñanza para nosotros hoy. Nuestros pequeños logros que vamos haciendo cuando escuchamos la voz del resucitado, esos pequeños logros van a ser los que van a ir alimentando y formando nuevamente una comunidad fuerte. Por ejemplo, durante la pandemia, uno de los grandes logros es este que nos ayuda a comunicarnos, haber podido descubrir la tecnología que muchas veces la teníamos solamente reservada para cosas, para diversión, para juegos, y nos ha servido para fortalecer a la comunidad. Ese fue un gran encuentro, un gran descubrimiento que hemos podido hacer como iglesia. Pequeños logros que esos frutos nos ayudan a realimentar a nuestra comunidad. Y ahí, en el medio de esos frutos, de esos logros comunitarios, está nuevamente Jesús resucitado. Es Él, en realidad, el que nos prepara ese desayuno, nos prepara esas cosas que podemos ir logrando, no necesariamente en forma individual, sino en forma comunitaria, para que esa comunidad sea cada vez más fuerte, esté mejor alimentada, dispuesta a ponerse de pie con esperanzas renovadas. Y por último, el tercer microrrelato es el que, después de haber desayunado, Jesús se lleva aparte a dos discípulos, uno de ellos Pedro, y entonces empieza esa serie de preguntas un poco insistentes. 3 veces le pregunta: ¿me amas? Sí, ya te dije que te amo. Bueno, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Vos vas a ser fundamental, le dice Jesús a Pedro, para que la iglesia pueda organizarse.
Y esta es otra cosa que nos deja este relato. Después de descubrir a Jesús resucitado, que nos inspira a buscar nuevos caminos, echar redes en lugares en que nunca las echamos. Después de llegar a la playa con las redes llenas de un fruto inesperado, después de alimentar a nuestra comunidad, la tarea es marchar, porque no nos alimentamos en la playa para nosotros mismos, nos alimentamos para otros. Por eso esta insistencia de Jesús a Pedro, que podemos simbolizar en Pedro a todos nosotros, a todos los discípulos y discípulas de Jesús, ayer y hoy. Y nos sigue preguntando, ¿me aman realmente? Si me aman, entonces síganme. Si creen, entonces hagan. Y si hacen, entonces vivan. Ese es el mensaje de este domingo después de la resurrección. El Cristo resucitado se nos aparece en nuestras vidas, se nos aparece en las playas de nuestras comunidades, nos inspira a nuevos caminos, nos inspira nuevas formas de pesca, fortalece con esos frutos nuestras comunidades y nos envía a ser testigos de ese amor para otros. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas, que podamos descubrir cada día de nuestras vidas, como personas, como familia, como comunidades testificantes, a este Jesús resucitado, que realmente se aparece en los lugares en que nosotros no esperamos. Y ahí es cuando nuestro trabajo, si lo vemos y le hacemos caso, realmente va a ser muy fructífero. Que el Señor nos bendiga y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Amén. Querido Jesús, gracias por tu palabra que pone luz en nuestras oscuridades. Necesitamos oír tu voz, Señor, porque a veces nos sentimos como aquellos discípulos que aún habiéndote visto, sentían como si lo de tu resurrección fuera una historia remota, un recuerdo de algo que había quedado atrás. Y así como le sucedió a ellos, a veces trabajamos hasta el cansancio y nos damos cuenta que lo que hacemos no produce el fruto esperado. Entonces nos embarga la sensación de fracaso. Pero Señor, tanto nos amás, que encontrás los modos de acercarte y de recordarnos que siempre estarás a nuestro lado y no nos abandonarás. Necesitamos que hoy nos sorprendas nuevamente. Necesitamos encontrarte resucitado en medio de nuestros quehaceres, infundiéndonos confianza y entusiasmo, invitándonos a nuevas búsquedas en la misión que nos has encomendado. Señor, danos la alegría de compartir con vos el pan de vida y sentir el calor de ese fuego que encendés para nosotros y nosotras. Señor, si nos haces la pregunta que le hiciste a Pedro, te confesaremos que te amamos con todo el corazón, que queremos cuidar a tus ovejas, a tu gente, a tus más pequeños, a quienes están en soledad, en dolor, en aflicción, a quien pasa hambre, a quien está indefenso, a los hermanos y hermanas que nos has dado en familia, en amistad y en esta comunidad, y a todas las personas a las que tu amor nos lleve. Queremos comprometernos con todas y todos tus amados. Danos el gozo de ser una comunidad de gracia,
una comunidad viva, despierta, que te sirva del modo en que vos esperás de quienes te siguen, imitándote en todo. Te rogamos que enciendas en nosotros con potencia la llama de tu amor y el deseo de vivir en la luz, dejando atrás todas las fuerzas que empujan hacia la oscuridad y la muerte. Con la certeza de que estás vivo, guiando y acompañando nuestro caminar rumbo a tu reino de amor, libertad, justicia y paz. Te agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Ayúdanos a comprender que la misión de tus amados es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz.